Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio, y BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza ya en este minuto Mirada Financiera, ya en este miércoles 15 de octubre de 2014, y ya tenemos de vuelta a nuestro panelista de los días miércoles, Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Supe que anduviste por Europa dando algunas conferencias. Vamos a estar en Roma. Vamos a estar hablando también de este enfriamiento de la economía mundial que tú percibiste en vivo y en directo, sobre todo en Europa. La verdad que Europa está bien complicada. Son días clave. Vamos a ver qué pasa mañana con Mario Draghi. Mario Draghi está bajo gran presión. Vamos a contar. Bueno, saludos a todos y todos. Feliz de estar de vuelta contigo, Paulina, y echaba de menos el programa. Casi llamé ayer para que me hicieran un programa en vivo, aunque el horario no ayuda mucho. Me parece bien. Nuestros panelistas comprometidos con el programa y obviamente comprometidos con todos nuestros auditores que hasta ahora nos escuchan. ¿Y qué es lo que están esperando ustedes? Yo sé cómo han estado los mercados, y la verdad que ha sido una jornada bastante negativa en Europa, Estados Unidos y en nuestro país. En Asia cerraron todas las plazas al alza. El Nikkei avanzó un 0,92, el Hang Seng también un 0,40, Shanghái un 0,6 arriba. Europa, la verdad que tuvo una baja bien importante, Alejandro. FTSE 100 de Londres 2,83, K40 de París 3,63, DAX alemán 2,87, IBEX 35 3,59. La verdad que los valores bursátiles bien volátiles en el día de hoy. Y la verdad que Estados Unidos también. Hoy día se dieron a conocer malos resultados con respecto a ventas, ¿no es cierto? Y a tema de precios a los productores. En Estados Unidos el Dow Jones baja a esta hora un 2,17%, el Standard & Poor's también desciende un 1,92% y Nasdaq también abajo un 1,53%. ¿Qué está pasando en Santiago? El IPSA está bajando hasta ahora un 1,35% y el IJPA también desciende un 1,13%. El cobre cerró bastante plano, la bolsa de metales de Londres, $3,07. ¿Y qué pasó con el dólar? Tuvo un retroceso de 20 centavos. La verdad que durante toda esta semana ha estado bajando el precio del dólar, 587,5. Anuncio mejor y más, con eso lo podemos explicar también. Bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de la reunión de política monetaria. El comprador 587,5 y el vendedor 587,8. Bueno, la verdad que podríamos partir con Europa o con los indicadores de Estados Unidos. Partamos con eso. Las ventas minoristas de Estados Unidos dan una señal de cautela, ¿no es cierto?, sobre esta demanda del consumidor. ¿Por qué? Porque cayeron un 0,3 durante el mes pasado, informa, ¿no es cierto?, el Departamento del Comercio, y la caída de las facturaciones en las estaciones de gasolina y en los distribuidores de automóviles golpeó a la baja esta lectura. Una lectura, ¿no es cierto?, en que obviamente que estamos hablando también de cómo el petróleo ha tenido una baja bien importante. Yo creo que en esta ralentización que estamos observando hay una directa explicación del petróleo. Que es como el mundo al revés, porque antes estábamos preocupados que el petróleo subía mucho y ahora está bajando bastante. ¿Y por qué baja? ¿Por el tema de la demanda? ¿Porque hay menos demanda? Baja porque hay menos demanda y baja porque los países productores de petróleo tampoco han dado ninguna señal que van a reducir la producción. Entre ellos Irán, que es uno de los más importantes. Por lo tanto hay una tendencia a la baja del precio del petróleo y por lo tanto esto tiene múltiples interpretaciones, entre ellas Estados Unidos, donde el shale gas, ¿no es cierto?, el famoso shale gas, necesita, que ha sido una de las piedras angulares de la recuperación, necesita tener un precio que justifique la producción del shale gas. Y si el petróleo empieza a bajar, el shale gas no sobrevive. Entonces cambia un poco la estructura de producción de Estados Unidos. Bueno, el shale gas que también nosotros hemos estado hablando en la economía local, se está hablando de la posibilidad de importar el shale gas desde Estados Unidos en todo lo que es esta reforma, ¿no es cierto?, energética que está desarrollando nuestro país. Sí. Bueno, y Europa está en un proceso de desaceleración porque la amenaza se cierne sobre Alemania.
Sí, fíjate que en Alemania ha caído mucho. Tuvimos índices bastante malos de producción, índices también de confianza que han bajado, y la verdad que yo estaba leyendo una columna que daba a entender que el problema es que las autoridades no se ponen de acuerdo, porque si algunos, ¿no es cierto?, solicitan mayores estímulos de parte de Alemania, que Alemania deje de preocuparse tanto, de apretarse tanto el cinturón, de tener esta estabilidad fiscal y gaste un poco más, no importa, se endeude un poco, pero ¿por qué? Para poder reactivar la economía, porque si Alemania reactiva la economía, obviamente que eso tiene una extensión a toda Europa. El Financial Times le hizo una dura crítica a la señora Merkel, que había sido la estrella en todo este proceso, precisamente por lo que tú estás indicando. Parece que sienten que Alemania, que pide reforma, no ha hecho las reformas que tenía que hacer, ha basado su crecimiento en los últimos años en las exportaciones, porque ha tenido un euro muy bueno para exportar, ¿no es cierto? Y además se ha beneficiado de la caída de los otros mercados. Todo el resto de Europa, y sobre todo Europa del Sur, ha estado muy mal. Entonces hay una fuerte crítica a la señora Merkel, y yo creo que lo que están pidiendo los europeos, los gobiernos europeos, es más estímulo, ¿eh? El gobierno de Francia, el gobierno de Italia, y ciertamente los españoles, ¿eh? Por lo tanto, estamos en una situación que yo la veo enfriándose. Además de esta situación de estos países europeos, los países emergentes, en el último informe que dio el Fondo Monetario Internacional el fin de semana pasado, no mostraron una trayectoria futura muy alentadora, ¿eh? Todos los países, bueno, y Chile es un país emergente más, están con unas tasas de crecimiento bastante bajas, ¿eh? Bueno, los ojos atentos a las cifras también de China, el país emergente más importante. También hoy día se dieron a conocer el IPC de China, la verdad que fue un 1,6%, el más bajo en muchos meses. ¿Y eso qué significa? Significa, si el IPC baja, quiere decir, ¿no es cierto?, que la economía se está enfriando también. Se está enfriando, y por eso que en los próximos días vamos a tener el anuncio del tercer trimestre chino, y dicen que nos caemos el 7% chino. Entonces eso, yo creo que se están anticipando los mercados a un enfriamiento global que estamos observando, y Estados Unidos también sigue un poco con menos intensidad, ciertamente, porque acuérdate que tuvimos un exuberante segundo trimestre que se ajustó a 4 y tanto % de crecimiento, algo que no se había visto en muchos años. Y obviamente que también en Estados Unidos los indicadores que tienen que ver con el desempleo fueron buenos. La última medición, un 5,9%, fue bastante ya en línea, ¿no es cierto?, con lo que ha pedido la señora Yellen para terminar, ¿no es cierto?, este retiro de estímulos monetarios que termina ahora en octubre. Termina, y siguen las tasas bajas. Bajas. Y lo que están apostando que esta subida de las tasas podría empezar en junio, pero vamos a ver, porque ahora hay mucha presión sobre Mario Draghi. Mañana la reunión, ¿no? Exactamente, hay mucha presión sobre Mario Draghi en lo que pueda o no pueda hacer, porque mañana conocemos IPC en Europa. Claro. El mes pasado fue un 0,3%, muy bajo. Recordemos que el rango meta del Banco Central Europeo es un 2%, claro. Entonces obviamente que este IPC está lejos. Está súper lejos. Y cuando estás allá te das cuenta, los precios realmente están bajos. O sea, yo nunca había estado en Europa con bienes y servicios más baratos que en Chile, porque los precios se han caído mucho, ¿eh? Tanto si uno compara los almuerzos, las cosas típicas, las cosas que le gusta comprar a las mujeres también, los zapatos. Bueno, eso es un ingrediente importante. Obviamente que tu señora Europa, que te acompañó debe haber estado contenta. Oye, le ha rendido más el billete. Y el euro devaluándose, entonces si tú llevas dólares es muy conveniente. Ya está en 1.26, 1.27. ¿Te acuerdas que hace unos meses atrás estaba en 1.40, 1.30 y tanto? Claro. Exacto. Así que vienen tiempos de más frialdad en el mundo. Y los soviéticos, y la Rusia. Y Rusia sí. Está afectando también, porque como estas sanciones han cortado la capacidad de desarrollar negocios en Rusia, y eso que todavía no se ha desplegado el tema de los bancos. Pues congela la relación en los bancos, ahí sí que entonces pero tienen un montón de restricciones los rusos, ¿no es cierto?, en todo lo que es los créditos. Ahora están poniendo, porque los bancos y los negocios de la química farmacéutica alemana, los negocios de defensa de los franceses. Imagínate que ¿cómo se llama esta famosa empresa? British Petroleum tiene el 20% de esta empresa Gazprom. rusa. No, Gazprom es la de gas, esa es la que está con los italianos, que ese le pega por los italianos. Bueno, ahí tú hablas un poco de toda la interrelación, la interrelación de Europa con Rusia, y obviamente que estas restricciones por un lado y por el otro
juegan en contra, ¿no es Así cierto?, de lo que es una economía europea que comenzó, ¿no es cierto?, a dar estos tibios brotes verdes, pero la verdad que Se chamuscaron. se chamuscaron los brotes. Sí, Parece que les así vino una helada bien Les fuerte. viene una helada fuerte. Y viene del este. Viene del este, exactamente, viene del este, viene de África también por el tema del el ébola, ébola. que la verdad que es bien complicada esa situación, lo ha dicho incluso el Banco Mundial, que el ébola se le fue un poco de las manos, Sí, entonces sí, no han podido, manejado. mal manejado. Los protocolos. Esto estaba hablando del protocolo. Exactamente. ¿Tú tuviste el efecto el otro día? Yo llegué el domingo y filmaron en CNN en una sala que anunciaron por los parlantes que había un paciente con ébola y todos claro salieron que arrancando. Sí, exactamente. ¿Mal Bueno, manejado también eso? Sí, Ese mal poquito- manejado porque, bueno, uno no sabe qué tipo de protocolo se están desarrollando, pero bueno, obviamente que después al día siguiente hubo una reunión en La Moneda, precisamente, a mí me parece bien eso, porque obviamente Sí. descartando el caso que no era de ébola, sino que de malaria, si bien algo que no corregir de inmediato, yo creo que, y ante un tema de salud pública, eso es Sí, de fundamental. confundir el ébola con la malaria es lo mismo que confundir el SIDA con la gonorrea, pues entonces es un error mayor de precisión. Es que parece que los síntomas algunos son medios parecidos. Está el tema de la fiebre alta, también el tema Sí. de... bueno, Bueno, tenemos que estar atentos. tenemos que estar Vivimos- atentos. The world is changing and not for better. O sea, Exactamente. el mundo está cambiando y no para mejor. No para mejor. Y bueno, y nosotros a nivel local, antes de entrar, ¿no es cierto?, a las cifras de Chile, ¿qué te parecieron las declaraciones, los dimes y diretes con respecto, ¿no es cierto?, Al a artículo este del Financial artículo Times. del Financial Times de Martin Wolf, Sí. que estuvo en Chile el año Sí, pasado. sí. Y fueron hacia las críticas Sí. y las respuestas ¿qué te pareció la respuesta Bueno, de yo- las autoridades mira, chilenas? yo creo, yo no me quiero comprometer en una puñetera, porque nunca he sido bueno para los combos, pese a todo lo que cree la gente. Pero te puedo decir una cosa. Pero en eres aguerrido, Alejandro. En Inglaterra hay prensa libre, por lo tanto, y en un diario tan prestigioso como el Financial Times, tienen derecho a decir lo que les parezca. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer la autoridad es responder con argumentos. Y después en el debate se verán los argumentos y se verá quién tiene más argumentos, porque al final, quien decide es la gente que lee estos argumentos. Pero yo creo que como primera cosa, un primer principio, no es bueno descalificar. ¿Ah? Yo creo que es muy importante que haya un debate sano, saludable. Algo que nos falta en Chile, ¿no es cierto? Que escuchar las posiciones contrarias, darle espacio a las posiciones contrarias, ser tolerante. Yo lo veo mucho eso, fíjate, en Europa. Ahora ya vengo europeo con eso, ¿eh? Pero falta más tolerancia. Y en segundo lugar, recordemos que en la administración Piñera también el Financial Times escribió artículos y también el Economist. Entonces, y los que están en el gobierno ahora se quejan, pero en ese momento estaban felices. Entonces, lo que quiero decir en forma muy poco elocuente esta tarde es que hay que aprender a debatir y a dar argumentos. Yo creo que esa es la base de todo este tema. Bueno, y las cifras no mienten, la verdad que las cifras con respecto a nuestra economía se han enfriado, no solo se enfría el mundo, sino que también la economía chilena se está enfriando. Son cifras bastante malitas. Sí, O sea, claro. ¿cuándo el año pasado íbamos a pensar que íbamos a crecer entre un 1,9 y un 2% para Claro. este Va a ser 2014? 1,9. Eso, yo tengo 1,9 ya en mi... Y próximo en mi- año tampoco es más, o Bueno, sea, se habla... ahí tengo matices con muchos colegas. Porque, ¿Sí? Porque Estás yo entre un 3 y un 3,5. Sí. Y además que en septiembre va a ser muy decidor, porque si el IMASEC de septiembre marca 1 o más de 1, quiere decir que hay una vuelta de tuerca, y yo llamaría a la gente a reflexionar. ¿Ah? Y aunque no es espectacular, porque estamos en una meseta del 1%, yo creo que es bueno entender también que aquí el fenómeno de fondo son las expectativas, y mientras más malas noticias haya, menos consumo, menos inversión. Bueno, un poco lo que critica el Financial Times con respecto, ¿no es cierto?, a la economía local, es que en el fondo las autoridades se conforman con cifras bien mediocres. Es un Sí, poco ese el sí, centro del sí. asunto. Sí, ese es el tema. Pero lo que pasa es que eso de la mediocridad viene del artículo que escribió el lunes el Financial Times, que fue primera página, que se refería a los países emergentes en general, donde veía que los países emergentes están teniendo una caída en el crecimiento muy importante, y un analista habló de las dos lunas, las dos lunas que provocaban esto. Una es China, no cabe duda. Una es China con los commodities, ¿no es cierto?, que están cayendo de precio. Bueno, el petróleo está claro lo que está trayendo, pero la otra es el fin del estímulo monetario de Estados Unidos. Que provoca que los capitales que estaban financiando importantes déficit en cuenta corriente en muchos países emergentes se van a quedar sin financiamiento, y eso provoca un alza de los tipos de cambio significativa, y eso provoca inflación,
Y eso provoca caída al consumo, amén de que no hay inversión extranjera. Entonces hay que cuidar mucho el ambiente de financiamiento de capitales. Y yo ahí apuntaría muy fuerte los dardos, de que hayan reacciones que en definitiva terminen a la Argentina. Porque ¿quién le va a pasar plata a los argentinos si están hablando la presidenta nada menos los buitres? Son los buitres. Exactamente, bueno, lo hemos conversado también en este programa, Alejandro. O sea, obviamente que ella llama, son fondos, son inversionistas. Claro, obviamente que quisieron, apostaron a ganar, ¿no es cierto?, con la economía argentina, pero eso no les da pie a los argentinos para decirles buitres. Entonces eso va haciendo que los inversionistas privados se alejen de los mercados de capitales globales. Entonces, al final, si tú no tienes inversionistas para financiar fondos de capital, no solo para títulos financieros, sino también inversión directa. Si tú no tienes eso, tienes que recurrir a la ayuda multilateral. En Europa ha pasado que tuvieron que rescatar a Grecia, tuvieron que rescatar a Portugal, tuvieron que rescatar a Irlanda, España estuvo en el borde que lo rescataban, pero al final te quedas sin financiamiento de los mercados privados. Ese es el punto de fondo. Y nosotros no podemos rechazar eso, por supuesto. Tenemos que recurrir a los inversionistas extranjeros. Por tanto, hay que tener cuidado las declaraciones. Bueno, la señal, ¿no es cierto?, de esta empresa de gas española que viene a comprar, ¿no es cierto?, lanza esta OPA tan exitosa, una de las operaciones más importantes de la década. Y obviamente eso es un buen atributo. Y lo que decía, para ya hacer la pausa, lo que decía el Financial Times era, además, el momentum, porque Chile estaba viviendo el Chile Day, las autoridades precisamente en esa nación. Entonces, obviamente que el momentum fue más quisquilloso que si hubiera sido esta semana, la próxima semana. Era justo, estaba Chile ahí. Chile. Me acordé de la empresa rusa, se llama Rosneft. Y tiene el 20% tiene British Petroleum, que es una mayor empresa mundial de refinamiento y producción de combustible. Hacemos una pausa, Alejandro, ¿te parece? Estamos conversando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted, con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Y fuimos pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural. Con trabajo y pasión nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Promesa de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. Ya volvemos con más Mirada Financiera. Chile es un privilegio de la naturaleza, pero en las profundidades no hay combustibles que duerman esperando salir. Por eso fuimos pioneros en soñar traer desde tierras lejanas el gas natural. Promesa que con trabajo y pasión hoy resurge con nuevos horizontes. Un compromiso que nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Buenos días. Promesa inquebrantable de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de regreso aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Alarcón, economista y académico de la Universidad de Chile. Alejandro, ¿te parece si volvemos a nuestro país a hablar, ¿no es cierto?, de las recomendaciones que hace el Grupo de Política Monetaria con respecto a la reunión que tiene mañana el Banco Central y obviamente que recomienda mantener la tasa en un 3,25%. Ahí estaban divididos, ¿no es cierto?, los analistas, porque algunos hablaban de bajar la tasa, ¿no es cierto?, por este bajo IMASEC, y otros mantener la cautela por el alto IPC que ha demostrado la economía chilena, y obviamente que está acumulado un 4,9% que tiene nuestra economía en estos últimos 12 meses. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué crees que va a ser la actitud que va a tomar mañana el Banco Central? Bueno, a mí me parece razonable lo que esta vez están promoviendo los chicos del Grupo Política Monetaria, si me permiten la expresión. Porque hay un dilema que la hemos comentado muchas veces acá, y que es la mayor inflación que se ha generado en el país. O sea, la verdad es que la inflación esperada está bastante por arriba del centro rango meta, y ha sido generada en un ambiente que solo hay inflación de transables, porque obviamente la inflación de no transables no aparece porque la demanda está bajo lo que crece el producto de la economía.
Por lo tanto, parece que sería prudente que hubiera una pausa, y además porque si el IMASEC de septiembre, que se va a conocer los primeros días de noviembre, marca más de un 1%, como creo yo que va a marcar, sería hasta peligroso, porque eso marcaría una recuperación y significaría que el último trimestre no va a ser 1, va a ser 2%, y por lo tanto la trayectoria futura es arriba del 3%, aunque hoy día un consensus forecast de un inversionista extranjero marcó 2,7, yo creo que va a marcar más de 3%. Esa es la clave. ¿Cómo 7? 2,7. Ah, perfecto. No, 7 no. No, yo dije no puede ser. Ni siquiera China. China hace menos que 7. Bueno, pero claramente nosotros tenemos que esperar el IMASEC de septiembre. Entonces, ¿tú crees que es buena la pausa, no es buena pausa. En este mes de octubre para ver qué pasa con el próximo IMASEC y obviamente que frenar, ¿no es cierto?, todo lo que ha sido la inflación, y también vemos también la trayectoria del dólar, una trayectoria del dólar que ha estado a la baja durante esta semana. Decía al comienzo. Y te acuerdas, claro, y obviamente que decían en la lectura que tuvieron del IPC que conocimos la semana pasada, mucho fue traspaso de el tipo de cambio. Así es, y yo le voy a regalar una reglita a los auditores. Cuando la economía viene mejorando o el Producto Interno Bruto va a mejorar, el dólar tiende a bajar. Cuando la economía viene empeorando, el dólar tiende a subir, por una razón muy sencilla, porque ante incertidumbre de bajo crecimiento, la gente tiende a fondearse en dólares en este país. Es una razón histórica y por lo tanto afecta el valor de la divisa flota, lo que es bueno porque suaviza, porque sustituye consumo interno por consumo externo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo con el dólar estos días es que el IMASEC efectivamente viene con una recuperación en septiembre. Y tiene que ver también indexado con lo que está pasando en Estados Unidos, porque mucho se habla a la fortaleza del dólar con respecto a la economía estadounidense. Así es, porque si en Estados Unidos empiezan a subir las tasas, se va a fortalecer más el dólar y por lo tanto se va a devaluar más nuestra moneda. Entonces esa posibilidad se está alejando en estos momentos, se está alejando porque yo veo difícil que la señora Yellen vaya a tomar decisiones abruptas con el enfriamiento global que habíamos comentado al comienzo del programa. Exactamente, y también a nivel local, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta tasa política monetaria, con las situaciones de nuestro país. Por ejemplo, hay un dato que tiene que ver con los créditos hipotecarios, que por ejemplo se mantienen, si bien que dicen los bancos que se mantienen las condiciones restrictivas en la oferta de crédito. ¿Qué lectura le das tú a eso? ¿Con los créditos hipotecarios? Exactamente. Simplemente que la caída del nivel de ingreso de la economía está correlacionado de alguna u otra manera con el desempleo y con los salarios. Y por lo tanto, la principal fuente de pago de dividendo se ve afectada, o sea, es más alto el riesgo. Y por lo tanto hay más restricción. Y además que es una señal que en el mediano plazo eso se puede mantener. Eso no quiere decir que sea infinito. Por eso vimos con sorpresa que los créditos de consumo seguían subiendo. También, porque eso sí están aprovechando las espectaculares condiciones de corto plazo, con tasas de interés bajísimas, y los famosos créditos en cuota y sin intereses que dan los bancos a través de su tarjeta de crédito. Incluso han extendido a 6 cuotas sin intereses y sin comisiones, dando un servicio muy importante a una parte importante de la sociedad chilena. Bueno, eso con respecto a todo lo que está pasando a nivel macroeconómico, y también tenemos que tocar, ¿no es cierto?, una vez despejada la reforma laboral la reforma tributaria, que generó bastante incertidumbre, y bueno, va a seguir impactando. Por ejemplo, hacían un análisis de cómo le va a impactar a todas las que son las empresas del IPSA, esta alza que ya están teniendo ya en este año, ¿no es cierto? De aquí la próxima medición tributaria 2015 van a aumentar el impuesto de un 20 a un 21%, 21 y tanto, y de aquí al 2018 va a aumentar a un 27%. Eso con respecto a ese punto en específico. Pero ¿por qué estoy hablando de la reforma tributaria? Porque quiero ir a la reforma laboral, que también ha generado ruido, y en fondo hay voces con respecto a lo que puede generar. Y por ejemplo, Alfonso Suet, un destacado empresario, habla sobre la reforma laboral que genera incertidumbre. Ya lo sabemos, hemos visto las distintas ramas de el comercio, de la industria, han hablado con preocupación de esta reforma laboral, una reforma que se está discutiendo en el Congreso, y que todavía, ¿no es cierto?, no hay una voz alineada también entre el gobierno y la CUT. Así es. Bueno, yo te lo voy a contestar con lo que pasa en Italia. El primer ministro Matteo Renzi le propuso una reforma laboral
al Congreso que tenía mucha resistencia, que era básicamente mejorar las condiciones para que los trabajadores salieran de la empresa, algo que resulta muy duro. Y le dijo a los parlamentarios, ¿lo toman o lo dejan? Si lo toman, vamos a tener mayor empleo en el futuro. Si no hay cambio, va a seguir el alto el desempleo. Y cuando yo me estaba viniendo, el Parlamento italiano aprobó la reforma de Renzi. Por lo tanto, la señal es muy clara. Si queremos más empleo, tenemos que tener más flexibilidad en el mercado laboral. Bueno, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas reformas estructurales que dentro del marco, dentro del momentum económico, pueden ser complejas. Incluso ayer lo dijo el ministro de Hacienda cuando habló, ¿no es cierto?, contestando a las declaraciones del Financial Times. Dijo, obviamente, que nunca es buen momento para hacer una reforma tributaria. Eso fue lo que dijo el ministro, pero obviamente que eso va a financiar una parte importante de lo que sí necesita nuestro país para poder lograr el desarrollo, ¿no es cierto?, mayor educación y mayor, en el fondo, distribución de la riqueza. Así es. Pero además el ministro hizo mención de algo que no se había hablado y que había sido sugerido en estas mismas ondas, que es utilizar la deuda pública, porque Chile tiene un riesgo país muy bajo. Y por lo tanto... ¿Por qué tanto susto de utilizar la deuda pública? Yo no sé por qué hay tanto susto, porque yo creo que el nivel acotado es una alternativa a los impuestos muy importantes. Son impuestos futuros, porque la deuda hay que pagarla en algún momento. Sobre todo porque las tasas están bajas. Pero cuando, o no, aprovechando las tasas bajas. Pero el problema es que cuando la economía está creciendo poco, la recaudación tributaria es baja. Por lo tanto, tú tienes que suplementar con otras fuentes que en este momento son muy auspiciosas, porque Chile tiene todavía un balance estructural, Banco Central independiente, tipo de cambio flexible, o sea, puras condiciones que permiten considerarla una economía muy sana y muy fuerte. Fíjate que con respecto a lo que está pasando en nuestro país y con respecto a las perspectivas, aquí hay, por ejemplo, un dato que tiene que ver con las inversiones del sector comercio, que cayeron 9% a un poco más de 3.180 millones ¿Eso en qué mes fue? de dólares en el primer semestre. La evolución del catastro sectorial alcanzó el monto en inversión más bajo desde diciembre de 2011. Ese dato no es positivo, porque obviamente que hemos dicho que durante todos los meses anteriores lo que ha dinamizado nuestra economía era el tema del comercio. Así es. Y ahora el comercio, si bien no está negativo, pero ya está creciendo muy poquito. Bueno, es típico el comercio caiga mucho cuando hay una desaceleración pronunciada como la hemos tenido acá. Sin embargo, yo todavía tengo una cuota de optimismo y antes de dar un veredicto final respecto a lo que fue este año, esperaría con ansia a esta altura saber cómo va a evolucionar la economía en el último trimestre del año y cómo va a evolucionar la inversión. Si hay una señal tímida, yo creo que podemos tener un mucho mejor año 2015. Sí, tú lo has dicho aquí varias veces, Alejandro, que obviamente que la inversión ha venido bajando durante todo este año, pero que se recuperaría ya en el último respiro de este año. Mira, y además en algunos directorios, ayer por ejemplo me preguntaron por qué yo estaba tan optimista con el último trimestre. Y dije una frase que me la había enseñado mi abuelita, que no tengo remedio, porque si yo estoy pesimista, ¿qué puedo hacer para que insuflar buenas vibras, como se dicen, a los consumidores y a los inversionistas? Así que estoy esperanzado de que vamos a tener un mejor cuarto trimestre. ¿Tú dices que el optimismo es contagioso? El optimismo es contagioso y eso se llama en economía, le pusieron nombre, son expectativas. Cuando las expectativas son negativas, se produce la profecía autocumplida. Todos piensan que va a ir mal y por lo tanto nadie se mueve. Es como cuando alguien se apanica. Exactamente, quedas paralizado. Quedas paralizado, no compras, no tomas decisiones, dices, no, mejor voy a ver cómo está, voy a ver. Es cierto. Así que bueno, yo creo que terminamos el programa con esta expectativa. Con la mejor expectativa. Con la mejor expectativa de que tengas un excelente miércoles, Alejandro. Gracias. Qué bueno que estés de vuelta. Nos reencontramos contigo el próximo miércoles. Y a todos ustedes, la invitación es a seguir en compañía de Radio Infinita y nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.